aquí reunidos con nuestra querida presidenta, le vamos a pedir que con 4 palabras nos explique qué ha pasado esta semana del Parkinson. Pues esta semana de Parkinson es una semana lúdica, festiva, en la cual hemos tenido una rueda de prensa en la del ayuntamiento dedicada a todas las prensas que no han estado, elementos que no han estado, de la consellera o la persona encargada de prensa del ayuntamiento, les ha transmitido toda la información. Luego después, el martes por la mañana, ya acudimos temprano algunos a la asociación para preparar bocadillos y para preparar el rastrillo, que a las 5 de la tarde se abrió, con la presencia de, bueno, me he olvidado de mi presencia, que a las 6. Pero los martes tuvimos una asesora de Marta Corrado como política, vino Julio Sub como por el partido de izquierdas y vino también José Ferrer, que es actor de la obra La Alquería Blanca, que está hecha en valenciano como una anécdota de un pueblo valenciano, una familia valenciana. Luego después estuvimos comprando muchas cositas, tuvimos una excelente merienda, exquisita. Tuvimos una, y luego ya pues a la despedida y a descansar para el día siguiente. Muy incluso. Y el día siguiente fue lo de las mesas. El día siguiente fue lo de las mesas. Siempre hemos contado aproximadamente con 4 o 5 mesas en los hospitales, en el ayuntamiento. Este año hemos sido muy trabajadores, ha colaborado muchísimo personal porque tenemos a gente joven, a familiares de los jóvenes y de los mayores que han apoyado. Entonces hemos podido implantar un total de 8 mesas y la verdad ha sido un éxito. ¿Y la recaudación? La recaudación ha sido aproximadamente entre el doble y el triple. Había más mesas, pero ha sido aproximadamente entre el doble y el triple de esos años, que eso es muy bueno, porque quiere decir que hemos ido aumentando y que pues, pensamos que podemos seguir poniendo mesas, ser como el Parkinson o la Cruz Roja, que tienen infinidad de mesas y por lo tanto hacer una recaudación mayor. Muy bien. Podría contar anécdotas, porque la madre de aquí, del compañero Tomás, una señora se acercó y le dijo: usted no tiene Parkinson. Y su madre muy discretamente dijo: no, pero mi hijo sí que lo tiene y he venido a ayudar y a colaborar. Entonces rápidamente le pusieron dinero en la hucha y la verdad se da pues una nota que la gente es solidaria. Jueves hemos tenido un mini almuerzo para que siguiese el rastrillo, la presentación de Cuéntanos con Arte, que es un programa un concurso que realiza Federación Española de Parkinson junto con Laboratorio Informati. Y entonces hay varias facetas, una de ellas es relato breve, otra de ellas es fotografía y otra pintura. Hay unas bases para cada una de ellas. Pues eso es voluntario porque podemos participar todos y cada uno. Yo participo en relato breve. Tengo una cosa en mente para hacer, que no sé si la conseguiré o a lo mejor me podéis ayudar a conseguirla, los fotógrafos. Que hay un árbol, lo conté el otro día, entonces no voy a decir más porque si aquí nos ve alguien, pues eso os dice particularmente, yo os lo volveré a explicar, pero no. Pienso facilitar con ver fotografías. Muy bien. Yo no voy a competir con usted. Yo este año va a ser muy breve. El mío hasta este año solamente de una página. Pero creo que es muy intenso, porque expresa totalmente cómo me encuentro en determinados momentos. Pero y también expresa lo poco que me preocupa el encontrarme así, porque sé que igual que viene, se marcha. Y que yo por lo menos sigo estando viva y sigo estando aquí. Muy bien, sí, eso es. ¿Y cómo terminamos la semana? La semana la hemos, bueno, ayer tuvimos conferencias en el EBET, que no me las preguntaba ayer viernes. Entonces ayer tuvimos conferencias en el EBET, un tema muy interesante que fueron los problemas que puede producir el Parkinson en la relación sexual, porque la verdad la mayoría de las personas somos mayores y a lo mejor no tenemos tanta intensidad sexual como las personas jóvenes, pero hay personas muy jóvenes que les pillan una época de la vida muy difícil. Nos afecta a todos. Nos afecta a todos, pero a los jóvenes más que a los mayores. Y el tema fue muy interesante y además en los de Parkinson acudió mucha gente joven en formación que también parece ser que les interesaba el tema, por lo tanto fue un exitazo, estaba la sala llena. Yo he ido hoy sábado, pues la verdad, hemos ido de maratón esta mañana a correr, a presentar nuestras buenas formas y luego después, y las medallas, eso es. Mira, yo con tanto dar no me he quedado medalla, vaya hombre,
No, no. Y luego nos hemos venido de comida a Centro de Peñasol, un complejo deportivo, que venimos todos los años, que nos atienden muy bien, y luego nos hacemos unos pasos de baile fenomenal, para demostrar nuestro arte y que la música nos estimula a movernos. Una semana muy completa. Una semana completísima, y de muy buen estado. Sí, además hay de mucho compañerismo, de una gran familia, de mucho amor entre nosotros, de mucho poner esfuerzo, que no sé, porque sabemos todos nuestras limitaciones, pero ahí estamos luchando. Apoyándonos. Sí, apoyándonos unos a otros. Porque cuando uno cae, el otro para arriba. Muy bien. Tú no puedes caer, tú arriba. Eso es. Muchas gracias. De nada, pues va.